Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración digital para el mundo del entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de Fundamentos de Arte 2D de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán publicar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo, para corregirlo oportunamente y lograr el mejor resultado. Muy bien, continuamos con nuestro estudio de anatomía. El día de hoy vamos a revisar cuáles son las proporciones y la distribución de las partes para la cabeza de una persona adulta, hombre y mujer, en las vistas frontal y perfil. Además, vamos a ver de manera simultánea cómo se dibujan los rasgos faciales y cómo se integran a estas medidas que vamos a presentar. De acuerdo, debo advertirles que esta revisión es bastante limitada en cuanto a que solamente vamos a ver un canon muy occidental de una figura idealizada. Entonces será limitado en cuanto a ciertas expresiones como etnia, como géneros no binarios y como edad, pero de todas maneras funciona como un punto de partida del cual se puede estudiar la anatomía y más adelante se puede explorar y expandir hacia otras variaciones y otras formas en la que se puede presentar la figura humana. ¿Listo? Este canon que les voy a presentar es el que se encuentra dentro de los libros de Andrew Loomis, que como ya les he dicho es uno de mis ilustradores guía favoritos. Él creó más o menos a mediados de los 50 del siglo XX una serie de libros que han funcionado maravillosamente como guía para ilustradores de todas las épocas, de todos los estilos digital y análogo. Es excelente, no es el único y existen seguidores de otros ilustradores y de otras guías también igualmente buenas, pero este es muy especial, diría yo, por lo claro y por lo eficaz de sus guías. Entonces también ampliamente lo recomiendo, y si quieren, después de revisar mis guías y quieren expandirse un poco, pueden volver a la fuente original, que sería Andrew Loomis, porque lo que yo les voy a presentar de todas maneras es una interpretación de la guía de Loomis transformada un poco por mi propia experiencia como ilustrador. Empezamos entonces con el rostro de frente. ¿Sí? El primero que haré será esencialmente masculino. Cuando hagamos el rostro femenino tendremos que hacer algunas pequeñas variaciones, pero esas variaciones serán mínimamente estructurales. La diferencia entre el rostro masculino y el femenino es muy superficial y no depende de elementos estructurales. Estructuralmente son las mismas guías para el rostro masculino y el femenino, ¿sí? Detalles pequeños como pestañas más gruesas, narices más suaves en la forma, cejas con una expresión un poco diferente y más delgadas, ayudan a definir mejor la feminidad en el rostro, pero realmente no son elementos estructurales los que definen la masculinidad o la feminidad en el rostro, sino que son elementos más superficiales. E incluso otra vez volviendo a este término de la identidad binaria dentro de los rostros, esto se puede de todas maneras romper un poco, porque existen hombres con facciones femeninas, existen mujeres con facciones masculinas y existen una enorme variedad de posibilidades en cuanto a la expresión y el dibujo de lo que sería un rostro humano. Pero como les digo, estas guías, estos asuntos son más de carácter superficial, pero estructuralmente es bastante universal la estructura y la división de las partes y la distribución de las partes que les voy a mostrar. Empezamos entonces por el dibujo frontal. Como les decía, me distraje un poco, pero acá lo vamos a hacer. Activo la guía de simetría y
con base en esta guía voy a empezar a dibujar el rostro. Lo primero que voy a hacer es dibujar un círculo. Lo voy a dibujar a pulso. El Photoshop me presenta una serie de herramientas y posibilidades para dibujar el círculo. Podría ser a través del dibujo de forma, a través de la selección, pero prefiero hacerlo a pulso porque esto aporta a la agilidad en el trabajo, ¿sí? Es muy importante que haya una cierta soltura a la hora de dibujar estos elementos, y de pronto hacerlo a través de elementos geométricos podría volverse más un obstáculo que una ayuda. Le hago una línea por la división vertical y le hago una línea por la división horizontal. También voy a hacer un par de líneas al tope, superior, inferior y lateral. Listo. Ok. A partir de el tope voy a marcar una línea a aproximadamente 2/5, diría yo. No sería un tercio, tampoco sería un cuarto. Más o menos está este punto. Listo. Esta distancia que hay entre el centro y esta muesca que acabo de hacer, ¿sí?, la debo tener en cuenta también acá abajo. Y esta medida que acabo de hacer tanto para este elemento como para este elemento van a ser 2/3 de algo, una medida que voy a replicar una vez más y la voy a proyectar acá abajo. Listo. Entonces tengo 1, 2, 3. Listo. Pero esta medida no es el radio del círculo, es otra cosa diferente. ¿Ok? Luego, desde la esquina de esta parte hasta la base inferior voy a trazar una diagonal, no hasta la mitad, sino digamos hasta quizás 1/3 o algo así. Y más o menos acá, a partir de este punto que se da en la base del círculo, trazo una diagonal aún más marcada. De esa manera tengo la silueta base de lo que podría ser el rostro. Listo. Acá estaría un poco más redondeado para poder formar bien la forma de la cabeza, si no, no termina en punta. Y en esta ubicación, entre esta línea y esta línea, van a ir las orejas. Listo. Por ahora solo estamos ubicando elementos. Más adelante revisaremos cómo se hace el dibujo de las facciones a detalle para podérselas aplicar de una mejor manera. Ahora, acá, en esta línea, también va a ir la nariz. La nariz va en este punto. Listo. Y aproximadamente 1/4 voy a hacer una guía por debajo de la línea que estaba en la mitad del círculo. Listo. Esta guía, que es muy cercana a la línea de la mitad del círculo, la línea horizontal, la voy a dividir en 5 partes iguales a partir de este punto, del extremo exterior de la cabeza, de la cara. Listo. 5 partes iguales, y esto me va a permitir ubicar los ojos. El canon base del estudio anatómico me dice que la distancia entre los dos ojos debe ser igual a un ojo. Listo. Pero además también me dice que la distancia entre el ojo y el exterior de la cara debe ser también igual a un ojo. Listo. 5 partes. Y a partir de ahí ubico los ojos. Estos ojos los voy a ubicar dibujando una forma básica de ojo o de hoja. La forma del ojo es la forma de una hoja. Listo. Tratando de que las curvas sean simétricas, que la curva superior y la curva inferior sean lo más parecidas posibles y que la distancia que quede entre los ojos sea igual a la de un ojo. ¿De acuerdo? Ahora, más o menos a esta altura, a la base del círculo, puedo dibujar la boca. El ancho máximo de la boca es un poco inferior al punto medio del ojo. Sí, acá estoy haciendo una guía con el punto medio en vertical, pero realmente no quiero llegar hasta allá. Quiero que sea un poco más corta que eso. Y ahí, con una curva ascendente, dibujo la ubicación de la boca. Listo.
El ancho máximo de la nariz también es parecido a la división entre los ojos. Acá podría ir el ancho de la nariz y más o menos desde el punto medio de la nariz también puedo marcar un par de líneas que me ayudan a ubicar dónde podría estar el tabique. Y las cejas tienen varias guías que debo tener en cuenta. La primera que voy a tener en cuenta es esta línea horizontal que dividía esta circunferencia original, a partir de la cual pues dibujé otros elementos, y ahí voy a ubicar el punto de origen de las cejas, y esencialmente estarían ubicadas a esa altura las cejas. Pero además este punto del ojo me dice el punto de origen de la ceja, ¿sí? De pronto puede juntarse un poco más, incluso hay algunas cejas que están tan desorganizadas que hasta se pegan, pero es aproximadamente este punto, el punto de origen. Luego, a partir de ese punto, hay una línea ascendente que va hacia afuera hasta más o menos el punto exterior del ojo, ¿sí? Y luego el remate de la ceja lo voy a medir de la siguiente manera: desde el centro de la boca hago una línea que pase por la tangente del ojo, y luego ahí sí puedo dibujar este remate de la ceja. Listo. Todo esto me sirve únicamente para ubicar las cejas. Son 4 guías para ubicar las cejas: esta línea horizontal, las 2 líneas del ancho del ojo y una línea que va desde la boca pasando por la tangente del ojo. Voy a hacer una pizca más abajo esta boca, que esté bien alineada con la base del círculo. Les recuerdo que estos son solamente unas guías, que la verdad el rostro puede tener una cierta flexibilidad adicional. Listo. Y el cuello también lo voy a dibujar ligerísimamente más estrecho que el maxilar, pero casi tan ancho como el maxilar. Listo. Entonces, esta es la guía fundamental para la ubicación de los elementos. Bueno, nos queda faltando un pequeño detalle, que sería la guía de pelo. ¿Ok? Entonces, la guía de pelo va hasta este punto, hasta esta primera muesca que había acá arriba, por encima del tope. Listo. Y más o menos hasta el borde exterior de la ceja, un poquito más adentro, ¿sí? Se genera esta línea. Listo. Esto de acá lo puedo redondear y antes de llegar a la ceja lo llevo hacia este punto. Entonces aún se ve muy geométrico, pero es un punto de partida para el dibujo de lo que más adelante podría ser la línea de pelo, ¿sí? Habría que dibujar con ciertas variaciones. Hay personas que tienen algunas entradas un poco más marcadas y cosas por el estilo, pero como les digo, punto de partida. Luego se explora un poco mejor al respecto. ¿Ok? También existe la posibilidad de distorsionar un poco estas medidas, ya que hay rostros que pueden ser un poco más estrechos, un poco más anchos, ¿de acuerdo? En lo personal, me gustaría hacerlo una pizca más alargado, solo un poco más. Listo. Y ahora vamos a revisar cómo se dibujarían algunos de los rasgos faciales más importantes para este rostro, y más adelante hacemos un ejercicio aplicado donde vamos a ubicar esos rasgos faciales dentro de esta métrica y vamos a dibujar un rostro de frente de hombre y otro de mujer. ¿Listo? Bueno. Desactivemos temporalmente la simetría y vamos a dibujar los ojos, como sería la métrica del ojo. Hago una nueva guía para esto. El ojo debe tener la siguiente forma. Debe tener una forma parecida a la de una hoja, con una curva de este lado, del lado superior, y una curva del lado inferior, que deben ser parecidas, ¿sí? En cuanto al ancho. ¿Ok? Existen otras alternativas, por ejemplo, una que podría ser también adecuada, podría ser que la curva superior sea un poco más marcada que la curva inferior, ¿sí? De pronto aplanar un poco la curva inferior estaría bien. Esta
esta es otra alternativa que incluso es bastante atractiva, se ve bastante bien que la curva superior sea un poco más pronunciada que la curva inferior. La que sí es muy fea es, y les recomiendo que no lo hagan, es que la curva inferior sea más marcada que la curva superior. Esto me da una forma de hoja terriblemente fea que no se recomienda en lo absoluto. Entonces este tipo de ojo no lo vamos a hacer en ningún momento. ¿Ok? Otra alternativa a esta silueta podría ser que en vez de ser una guía completamente horizontal tenga una cierta diagonal. Este tipo de ojos está muy vinculado a algunos rostros más femeninos y a algunas etnias asiáticas, pero tampoco lo vamos a manejar de momento porque necesitamos tener un control superior sobre estos rasgos faciales antes de involucrarnos con ese tipo de elementos. ¿De acuerdo? Entonces voy a continuar con el dibujo del ojo. Voy a buscar hacer un ojo que se parezca a esta forma de hoja, pero creo que voy a utilizar una curvatura un poco más marcada en la parte superior y un poco menos marcada en la parte inferior, pero solo un poco. Listo. Ahora voy a hacer el lagrimal. El lagrimal iría hacia el centro del rostro en ambas mitades, ¿sí? Este lagrimal lo voy a ubicar en este punto. Esto va por debajo de la línea media del ojo, por lo tanto casi que empezar a insinuar una cierta diagonal porque no queda equilibrado al centro sino un poquito caído. Entonces ahí ya tenemos esta forma. Vamos a acercar un poco para dibujar con mayor detalle. Listo, también voy a borrar ya la línea del centro, ya no la necesito, ya dibujé la forma. Listo. Después de ubicar acá el lagrimal, voy a darle un cierto grosor al párpado, ¿sí? Porque en los primeros planos se alcanza a ver, en los más distantes no, pero a la misma vez voy a tratar de hacer un poco más anguloso este ojo, ya que no me gusta que hayan unos trayectos completamente curvos, me gusta que tenga unos ciertos angulitos, tampoco algo exagerado, pero se ve más natural. Curvas o rectas demasiado perfectas le restan organicidad al dibujo, se ve muy artificial cuando son demasiado curvas o demasiado rectas los elementos. Entonces prefiero puntos medios. Listo. Entonces acá ya el párpado tiene un poco de grosor. Listo. Luego de tener estos elementos puedo insinuar un poco el párpado inferior, que tendría también acá un pliegue muy sutil, y el párpado superior también tendría un pliegue. Aquí estaríamos insinuando la ubicación de un globo ocular que estaría más o menos ubicado por este punto, y el párpado superior podría también evocar un poco la presencia de ese globo ocular detrás de los párpados. Listo. Luego de tener este pliegue del párpado, podríamos tratar de ubicar el iris y la pupila. El ojo tiene en consecuencia tres partes, que son la esclera o la esclerótida, que sería la parte blanca, el iris, que es la parte de color, y la pupila, que es el punto oscuro, que es por donde entra realmente la luz al sistema ocular. Listo. Entonces ahí voy a ubicar un iris que debe medir más o menos un tercio de la totalidad del ojo, ¿sí? Aproximadamente. Listo, la dibujo completo, aunque parte del iris quede por debajo del párpado, pero lo dibujo completo para poder visualizar muy bien su forma y poder ubicar de manera concéntrica la pupila, ¿sí? Algunos ilustradores principiantes, cuando están dibujando esto, dibujan primero el iris y luego le hacen la pupila y queda algo completamente extraño
porque no se fijan dónde estaría la totalidad del iris. Si dibujara todo este iris completo me daría cuenta que la pupila está completamente descentrada, y eso hace que este tipo de dibujos que no tienen un rigor se vean tan intensamente mal, ¿sí? Hay que tener cuidado, hacer estructuras, muchas estructuras, y luego borrarlas. Listo, para poder conseguir un resultado más eficiente. Listo, entonces acá tenemos la forma básica de este ojo. Además de esto, también podríamos ubicar las pestañas. Las pestañas podrían tener esta siguiente guía. Digamos que esto tiene una forma de ojo. Por acá y por acá hay una proyección. Esta proyección la puedo redondear aquí afuera, y esta otra parte tiene otra proyección parecida, pero esta la voy a redondear un poco más corta. Listo, se forma acá como una especie de pequeño corazón. Más o menos a partir de este punto puedo hacer centro para medianamente ubicar como unas guías de en qué dirección se podrían proyectar las pestañas. Todo esto lo estoy haciendo muy sketch y en una misma capa, porque pues son solo guías, y ya en un momentico retiño ya una forma más pulida del ojo. Listo, entonces con base en esto puedo dibujar las pestañas, que podrían tener más o menos esta inclinación, pero a la misma vez estas pestañas tienen una cierta curvatura y una cierta irregularidad que va variando un poco en su proyección. Listo. Normalmente a los hombres no se les dibujan pestañas a menos de que sea un muy primer plano. Listo. Pero si es un primer plano, pues se le deben hacer, porque realmente todos tienen pestañas, solo que las mujeres las maquillan y se ha convertido en un símbolo que las pestañas sean tan notorias para la mujer. No es que esté mal, sino que debe ser intencionado. Si se quiere dibujar un hombre femenino, se le pueden hacer pestañas. Si no se quiere dibujar un hombre femenino, pues se omiten las pestañas en plano general. Listo. Ahora voy a hacer una nueva capa, y en esta nueva capa sí voy a trabajar un poco más pulido este ojo, e incluso podría ser una pequeña insinuación del volumen que podría tener.
Las pestañas del párpado inferior son un poco más separadas y bastante más cortas. Listo. Algunas posibles sombras que podría tener esta forma podrían ser las siguientes. Le voy a hacer un poco de volumen a la forma general. Listo. En esta parte de acá iría sombra por encima del párpado superior. Listo. En la parte inferior del ojo también iría algo de sombra, especialmente en esta parte exterior. Y podría tener un poco de sombra en esta parte. La parte inferior del párpado también podría tener un poco de sombra. El iris sería principalmente oscuro, pues dependiendo también del color de los ojos que se le quieran hacer, pero también tendría un poco de iluminación en la parte inferior. Esta parte del iris puede quedar un poco iluminada. Y por encima podría ir los especulares. Listo. Esta podría ser una forma más o menos básica, muy general de la representación del ojo. Listo. Ahora vamos a revisar cómo se dibujaría la boca. Entonces apago el ojo y hago una nueva guía para dibujar la boca. Como ya habíamos visto, había una guía por acá a partir de la cual partía la boca. ¿Sí? Y esta guía tenía además una forma algo curva. ¿Sí? Una curva ascendente no muy marcada, pero que era un punto de partida. ¿Listo? Y ahora con simetría pues va a ser más fácil. Ubico acá la simetría. ¿Sí? Esta sería la guía que les estaba comentando. Y en esta guía se van a dibujar 5 bultos. ¿Listo? El labio superior tiene un límite más exterior que el labio inferior, ¿sí? Entonces los bultos que representan a este labio se van a dibujar hasta más afuera. Entonces acá en este punto va a ir un primer bulto y acá con forma de gota van a ir 2 bulticos. ¿Listo? Este punto es más exterior, está mucho más hacia afuera, y luego acá en esta parte van a ir otros 2 bultos. Listo. Entonces tenemos estas guías que nos ayudan a revisar la forma básica de la boca. Voy a borrar un poco para resaltarla. Listo. Y ahora sí vamos a dibujar esta boca. Entonces, con base en este punto, voy a dibujar la forma del labio. Resalta un poco esta curvatura, ¿sí? Luego acá pasa a resaltar la del pequeño bulto central. Listo. Acá se hace un pequeño hundido y luego pasaríamos a revisar, a resaltar el resto de este bulto con forma de gota del labio superior. En esta parte de arriba iría una pequeña U, es una marca que se llama Filum y que forma parte de la forma básica de la boca. Le podríamos hacer algunos pliegues naturales de la boca y luego miren esta parte, el labio superior se extiende más hacia afuera que el labio inferior en esta marca, ¿sí? Porque
realmente no es tanto así. Si se abre la boca, pues los labios se juntan. Lo que pasa acá es que el labio superior queda ligeramente por encima del labio inferior y oculta parte del labio inferior, ¿sí? Obviamente ya en otros gestos, la boca abierta y todo eso, sí se puede ver que empatan perfectamente el labio superior y el inferior, son parte de lo mismo, pero cuando la boca está cerrada pareciera que el labio superior se extiende un poco más hacia afuera. ¿Listo? Acá estos labios no va a hacerse tan marcado el hundido, se suaviza bastante, pero se genera como esta forma que es un poco más compleja que una simple curva. ¿Listo? Y también puede tener sus pliegues, y acá iría una marca que sería la comisura de los labios, esto es un pequeño hundidito, y acá hay otra marca que es una pequeña división que está antes del mentón. Entonces, esto sería la forma básica del labio. Este labio también podríamos dibujarle una volumetría muy básica. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a dibujar estos labios es que al labio superior le llega mucho menos luz que al labio inferior. Listo, entonces el labio superior queda más iluminado, el labio inferior no tanto, pero además de esto pues tiene que tener un poco de volumen ambos, ¿sí? Y debajo de este labio inferior se hace una pequeña acentuación de sombra porque esta parte da hacia abajo igual que el labio superior. Entonces ahí quedarían algunas de las sombras más básicas para la representación de este labio. Y también acá en las comisuras se hace algo de sombra. Ok, entonces esta sería una guía básica de cómo se dibujaría la boca. ¿Sí? Esta guía funciona para hombre y para mujer con ciertas variaciones, como que el dibujo de la boca femenina pues puede tener labios más marcados, más pronunciados, un poco más brillantes, con mayor cantidad de especulares. El de los hombres puede ser más delgado, un poco más simples, más parcos, y es una cuestión de detalles, ¿sí? Pequeños detalles. Ok, ahora vamos a dibujar la nariz. Voy a desactivar un momentico la simetría y les voy a mostrar tres tipos posibles de narices. Listo. Como habíamos visto, la nariz parte de un círculo, también está determinado como un ancho máximo, y en algunas se puede marcar el tabique, que ya tenemos marcada su ubicación, pero pues no en todos los casos o en todos los tipos de nariz se marca con tanta fuerza el dibujo del tabique. Hay algunas que incluso omiten el dibujo del tabique, ¿sí? Pero es una posibilidad. Entonces digamos que tengo la tercera nariz. Estas incluso las estoy haciendo sin la simetría activada, pero ahorita que active la simetría van a quedar aún mejor. Listo. La tercera nariz tendría la bolita por debajo de la guía, aunque el ancho de la nariz se la marcaría en la misma parte. Listo. Eso es para dibujar tres tipos de narices diferentes. Listo. Esta guía la hice en la misma capa de las guías del rostro, no debería ser, entonces la voy a cortar y la voy a pegar. Listo. Ahora sí, continúo con la nariz. Entonces la primera forma de nariz que les voy a mostrar, también voy a activar la simetría, sería una nariz bastante femenina, muy sencilla, que no tiene ninguna complicación al ser dibujada. Entonces digamos que con base en esto dibujo acá por fuera de esta guía de la bolita de la nariz unas gotas, unas comas, ¿sí? Y luego acá en la parte exterior le dibujo el arco nasal. Listo, unas fosas nasales, un arco nasal, y puedo marcar suavemente la punta. Listo. Esta es una forma muy básica de nariz, que además tendría una pequeña iluminación de la siguiente manera. Simplemente un poco de sombra por la parte inferior,
poco en el arco. Y un poco de sombra acá en la parte superior de la nariz para hacer las marcas nasales a los lados. Podría tener un poco de iluminación, pero nada muy exagerado. Ok, la siguiente nariz tendría un principio muy parecido, pero la vamos a dibujar además con bastantes más ángulos. Listo, simetría vertical. Ahora la ubico acá. Ahora sí. Entonces parto de una forma básica de coma. La hago un poco más aguda. Acá uno la parte inferior. Y le hago unos arcos nasales que además de ir hacia arriba, como la que acabamos de dibujar, tienen un pequeño retorno. Listo. Y acá dibujo la punta de la nariz con una forma que se parece a la forma de una manzana. Listo. Y luego dibujo el tabique. El tabique va hasta este punto que les había marcado acá y luego se ancha hacia las cejas. Listo. También podría tener unas pequeñas marcas acá. Listo. Y su volumen sería más o menos el siguiente. En la parte de abajo es donde más sombra hay. ¿Sí? Se podría incluso generar un poco de sombra proyectada. También el arco de la nariz tiene un poco de sombra. Y las comisuras o esta línea de expresión de la boca y el labio y de la mejilla, que estaría anclada a la parte superior de la fosa. Listo. Además de esto, esta nariz también se le puede marcar un poco de sombra a los costados, muy sutil, pero podría estar, y un poco de sombra en esta parte. Entonces cuando se le dibuje luz, en caso de que se le haga luz, se haría tanto en la parte de la punta, pero principalmente en el tabique. Y ahí estaría más o menos la forma en dibujo de esta nariz. Ok, más o menos. Un poco menos de luz a la punta, lo que me excedí un poco. Listo, ya está. Ok. Otra nariz que podríamos dibujar sería la nariz aguileña, característica de hombres de más edad y de brujas y brujos. Es una nariz que tiene la punta mucho más abajo que la base nasal. Listo, entonces aquí tenemos esta guía, podemos dibujar. Primero debemos volver a centrar la simetría a la nariz. Listo. Y ahora le vamos a dibujar una manzanita y los arcos nasales, que van a tener un retorno más marcado. Incluso creo que estos antes también podrían tener un retorno más marcado, ahorita los corrijo. Y acá le da un poco la vuelta hasta la punta de la manzana, ¿sí? Más o menos así. Y luego a partir de la punta, no a partir de las fosas, sino a partir de la punta, dibujo el tabique, que luego se ancha en esta parte. Listo. Las sombras de esto serían más o menos las siguientes. Un poco de sombra en esta parte, un poco de sombra en el arco, en esta parte de la marca de la boca a la mejilla y un poco de sombra a los lados. Listo. La nariz, el tabique sería lo que principalmente quedaría iluminado. Ok, voy a hacer una pequeña corrección en la nariz anterior, pero entonces tengo que reubicar una vez más la simetría
Listo. Porque acá este arco no estaba del todo bien. Creo que para que sea más natural debe ser un poco más marcado hacia el centro, es decir, un poco más aquí, así quedaría mejor. Listo, sería un poco más natural. Ok, y que las formas de las líneas sean más sutiles, que no sean tan fuertes, tan evidentes. Listo. Entonces acá ya tendríamos algunas posibilidades para dibujar la nariz para estos rostros. De los rasgos faciales que hemos revisado, nos quedarían faltando las cejas y las orejas. Vamos entonces a revisar también esos. Para dibujar las cejas me voy a basar por acá en la ubicación del ojo. Listo. Ya que su métrica está vinculada a las cejas. Listo. Y acá voy a ubicar esta guía que había utilizado para el ojo, también para dibujar un poco lo de las cejas. Entonces teníamos que habían tres guías, una guía de este ancho y una guía que venía desde la boca para determinar la línea final. Ok, entonces la ceja tiene una forma simple, sale desde este punto como una línea ascendente gruesa, ascendente hasta este punto, y acá baja un poco. Listo, y termina en punta. Básicamente es esto, pero además esta ceja tiene un remate, una cresta en este punto. Listo. Y cuando dibujamos las cejas debemos pensar en la trayectoria del pelo para definirlas. Como lo que he dibujado es solo una guía, la forma realmente la voy a definir a través de líneas. Estas líneas me van a definir la forma y la dirección del pelo. Entonces, primero empiezan hacia arriba y se van inclinando hacia un costado, muy gradualmente. Y acá solo llego hasta este borde de la cresta. Listo. En esta dirección se puede hacer cierto desorden en los pelos, pero siguen más o menos la misma proyección, solo que se dispersan. Listo. Y acá a partir de la cresta la dirección es otra. Viene más o menos con esta dirección. Y también acá en este otro extremo también se pueden dispersar un poco los pelos de las cejas. Listo, entonces esta sería la forma básica de la ceja y de su dibujo. Listo. Dependiendo de si es una ceja más masculina o más femenina, esta ceja podrá tener una mayor curvatura o podrá ser más delgada. Listo. Un poco más curva, un poco más delgada, un poco más arqueada. Sí, existen muchas posibilidades para el dibujo de la ceja. Además, el volumen también podría ayudar a enfatizar un poco algunos detalles. Podríamos ayudarnos con un poco de volumen para hacer un poco más
sólida la forma de la ceja, en esta parte podría ser un poco más oscura y en esta parte exterior un poco más iluminado. Creería que queda un poco alargada. Voy a corregir un poco la longitud exterior de la ceja, que tiene un pequeño... Ahí quedó perfecta. Listo, ahí quedaría muy bien. Listo. Tenemos entonces ojos, cejas, nariz, boca. Nos queda faltando revisar cómo se dibujaría la oreja. Listo. Para dibujar la oreja para un rostro de frente es importante que empecemos por estudiar cuál sería la forma de la oreja para un rostro de perfil. La forma de la oreja en un rostro de perfil tendría más o menos el siguiente esquema. Partiría de una guía más o menos así y tendría una forma parecida a la de un huevo, tal vez un poco recostado, ¿sí? Obviamente esta parte no se tendría muy en cuenta, solamente esta parte del arco, pero su forma es parecida a la de un huevo con un eje vertical y tendría dos arcos, un arco externo y un arco interno. Luego el arco externo se mete dentro del arco interno y luego estaría el dibujo de esta parte de la oreja, que es la que sostiene los audífonos, no recuerdo cómo se llama, que se une al arco interno. Luego se podría dibujar el grosor del cartílago del arco interno y aquí una pequeña muesquita. Listo, esa es la forma básica para la oreja. Aquí la hago un poco más gruesa en la parte interior. Esta sería la forma básica para la oreja para el rostro de perfil. Para el rostro de frente sería algo muy parecido, ¿sí? Pero en un grosor inferior, ¿sí? Entonces esta sería como la guía básica para esta oreja. Pero a la misma vez los grosores de las partes no serían exactamente estos mismos, ¿sí? Esa sería como una especie de referencia general, pero tendría sus propias variaciones. Por ejemplo, esta parte del cartílago antes de la curva debería ser un poco más gruesa y el arco exterior sería un poco más salido, ¿de acuerdo? Incluso tan salido el arco interior que el arco exterior podría quedar por detrás del cartílago del arco interior, ¿sí? Esta sería más o menos la forma real que podría tener esta oreja para el rostro de frente. Listo. Aquí está un hundidito. Y los volúmenes que podría tener serían también bastante simples. Digamos que el interior sería bastante más sombreado. Aquí en la parte del arco exterior habría un poco de sombra. Aquí también en el lóbulo habría un poco de sombra. Y luego dentro, mientras más dentro esté, un poco más de sombra tiene. Listo. Algo más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una revisión muy general de algunos de estos rasgos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio doble, porque vamos a aplicarle todos estos rasgos a una versión
masculina del rostro con esta estructura que hay en este punto, y también a una versión femenina, para poder comparar cuáles son esas pequeñas diferencias que no son estructurales, que son principalmente superficiales, pero que en conjunto ayudan a definir muy bien la masculinidad o la feminidad de un rostro. ¿De acuerdo? Ese es el siguiente paso. Muy bien, entonces vamos ahora a dibujar con base en todos los rasgos faciales que ya revisamos de cómo se dibujan. Se los vamos a aplicar a esta guía, pero vamos a hacer una versión masculina y una versión femenina. La que tengo dibujada en este momento me puede servir perfectamente como la versión masculina. Entonces voy a hacer una copia para hacer la versión femenina. Entonces vamos a afeminar un poco este rostro también. Dentro de las variaciones que vamos a dibujar, que serían más o menos estructurales, pero que realmente no lo son tanto, sino que son más que todo superficiales, serían las siguientes. Primero voy a activarle la simetría vertical bien centrada para poder trabajar con esta guía adecuadamente, y voy a hacer las siguientes modificaciones. Primero voy a hacer el cuello más delgado. Poco más delgado el cuello, y segundo voy a hacer el maxilar más agudo, que termine en un mentón más delgado, pero a la vez voy a hacer un poco más redondeada esta forma del mentón. Listo, entonces mentón más agudo, formas más redondeadas en el maxilar. Listo, además de un cuello más delgado. Cuello delgado, mentón agudo. Luego voy a hacer la nariz una pizca más arriba, ¿sí? No es algo muy notorio, pero la voy a dibujar solo un poco más arriba. Esto es para poder hacer el labio más grueso y que haya una proporción moderada en la separación entre la nariz y el labio, aunque tenga un labio un poco más grueso. Por último, las cejas las voy a hacer un poco más curvas y más delgadas, incluso desde la estructura. Más curvas y más delgadas, y con estos elementos estructurales puedo empezar a definir adecuadamente el rostro femenino. Listo. Entonces, como pueden ver, las variaciones desde el punto de vista estructural son mínimas, ¿sí? Son mínimas porque en general es la misma fisionomía, y ya las verdaderas variaciones van a ser de carácter principalmente superficial, estético. Vamos a dibujar aquí esto. Entonces voy a bajarle un poco la opacidad a estos elementos. Hago una nueva capa. Reubico la simetría en el rostro masculino, que será el primero que construiré. Y con base en lo que ya revisamos, voy a ubicar todos los rasgos faciales. Después de ubicar los rasgos faciales, puedo entrar a dibujar un poco a detalle algunos elementos como el maxilar, pero ya habrá un momento para eso. Entonces empezaré por los ojos. Entonces voy a dibujar el ojo. El ojo voy a hacer que la curva inferior sea menos pronunciada que la curva superior. Desde el lado lagrimal trato de ubicar más o menos acá el iris, que se salga una puntica del iris por la parte de arriba. Centro bien la pupila de negro, borro el excedente de lo que se sale del iris. Listo. Y le dibujo una pizca del párpado inferior y dibujo el párpado superior. ¿De acuerdo? Ahora voy a dibujar la ceja, que empieza desde este límite con una pequeña cresta en este punto.
algunas líneas de expresión. Listo. Ahora voy a ubicar la boca. Para dibujar la boca teníamos que dibujar algunos bultos. No voy a hacer muy gruesos estos bultos porque quiero que los labios sean relativamente delgados para que no se vean marcadamente femeninos. Listo. Dibujo el filum y le dibujo algunos pliegues a los labios. Listo. Además debo dibujar bien las comisuras. Después voy a dibujar la nariz. Esta nariz, aquí tengo una guía para la nariz. Empiezo por las formas parecidas a comas. Se unen un poco acá en la base y acá dibujo los arcos nasales que se van un poco hacia el centro de la nariz. Acá en la punta de la nariz resalto la forma con una forma parecida a la de una manzana, un poco más grande. Y luego esta forma de manzana se une al tabique, que cuando llega acá a la altura de los ojos se abre un poco. Listo. Me faltó esta parte del labio, que es una pequeña marca que hay antes del mentón. Y después de dibujar estos elementos voy a dibujar la oreja, que también ya la habíamos revisado. Tiene un arco interno, un arco externo. El arco externo se mete dentro del arco interno. Por acá se puede ver un poco el arco interno, el cartílago base del arco interno y el arco externo que puede pasar por detrás del arco interno en esta vista. Listo. Creo que quedó un poco exagerado. Voy a tratar de hacerlo más sutil. Listo. Ahora voy a dibujar un poco de las otras formas que configuran el rostro aparte de los rasgos faciales. Por ejemplo, vemos que acá hay un círculo base. Podríamos hacer un poco una referencia a los pómulos siguiendo algo ese círculo base, e incluso voy a estrechar un poco el maxilar, solo un poco, para que se marque más esta forma de los pómulos. Listo. Entonces acá hago el maxilar un poco más estrecho, se redondea cuando llega a esta guía, continúo con el resto de la forma del maxilar. Puedo insinuar que haya una barbilla partida, podría ser. Listo. Acá podría haber una marca para las ojeras, una pequeña guía. Y esta de la nariz, del labio, la prefiero hacer con sombra y no con líneas, porque si no quedaría demasiado marcada. Sin embargo, sí podrían haber algunas otras líneas de expresión que me pudieran ayudar a definir la masculinidad de esta cara. Un poco del cuello, y la línea del pelo pues debe ser un poco irregular. Podría tratar de insinuar un poco mejor las entradas, pero que haya aquí una forma irregular. Listo. En esta parte, ¿sí? Ya una vez que haya definido esa línea de pelo, para dibujar el pelo debo desactivar la simetría, porque no debe verse en lo más mínimo simétrica la forma del pelo. Incluso cuando tenga un peinado medianamente simétrico, es importante que en esta parte de la representación haya una asimetría explícita.
Listo. Entonces acá tenemos un dibujo base en línea. Todavía no le he hecho ninguna guía de volumen. Más adelante podría hacerle algo o no. Realmente creo que como esto está bien. Listo. Y ahora voy a hacer el rostro femenino. Entonces hago una nueva capa y voy a ubicar la línea de simetría bien centrada a este nuevo rostro femenino. Y acá voy a hacer este rostro. Listo. Entonces la aplico y empiezo por los rasgos faciales, con algunas variaciones para que se vea un poco más delicado y un poco más femenino. Listo. Empiezo por dibujar los ojos. No van a ser más grandes, ¿sí? Hay una guía para ver qué tan grandes pueden ser, ya está marcada. Debe mantenerse esta separación de un ojo entre los dos ojos, de un ojo entre el ojo y el borde del cráneo. Entonces no van a ser más grandes por sí, ¿sí? En un sentido literal, pero sí pueden ser un poco más abiertos. Listo. Entonces a partir de esta guía voy a dibujar un ojo que tenga la curvatura superior un poco más marcada. Listo. Y tiene un lagrimal. Luego voy a ubicar el iris. Mide aproximadamente un tercio de la totalidad del ojo, pero se sale un poquito por la parte de arriba. Y la pupila que tiene que quedar perfectamente en el centro de la forma del ojo. Luego voy a dibujar el párpado superior. El párpado inferior no lo voy a hacer con dibujo, podría hacerlo preferiblemente con sombreado, en caso de hacerlo, pero en este momento no voy a dibujar el párpado inferior, solo voy a dibujar el pliegue del párpado superior. Listo. Luego voy a hacer una nueva capa así como para las guías por debajo, esta guía que les había dicho para las pestañas, y dibujo acá unas pestañas. Listo. Las cejas las voy a dibujar un poco más arriba. Esta aquí ya la había hecho de pronto un poco abajo. Quiero que estén un poco más arriba para que los ojos tengan una expresión mayor, ¿sí? Un poco de sorpresa en el rasgo del ojo. Y empieza más o menos acá, pero un poquito más hacia el centro. Listo. Y va a ser una línea delgada. Va hacia la cresta, luego pulo un poco acá. Y de la cresta un poco hacia afuera. Estas cejas femeninas deben ser más definidas, deben ser más delgadas y deben ser más curvas, ¿sí? Esto es parte de los rasgos que ayudan a definir la feminidad en el rostro. Listo. No le voy a dibujar tabique, no es necesario para mantener este rasgo femenino. Y voy a dibujarle acá, como les había dicho, subí un poco la nariz, solo un poco. Y acá voy a dibujar esta forma que les había mostrado la otra vez, que era una versión simplificada, que solo tenía unas pequeñas comas, más pequeñas incluso que las que dibujé para el hombre, y un arco de nariz bastante más sutil. Podría además tener una insinuación de la punta de la nariz, pero nada muy marcado. Lo que sí podría tener sería un poco de las ojeras. Listo. Luego voy a dibujar
la boca. Como habíamos dicho, activo mi capa de guías. Esta estaría dibujada por 5 bultos. Entonces hay un bulto acá para los labios. Estos bultos los voy a hacer un poco más gruesos que los que utilicé para el hombre. Y acá este otro bulto. Listo. Estos bultos me van a ayudar a definir bien el dibujo de la boca. Entonces acá hay una pequeña entradita, le hago un poquito de punta acá y van hacia afuera. El labio superior, que es un poco más salido, más proyectado hacia adelante que el labio inferior, queda por encima del labio inferior y por eso pareciera ser también un poco más largo hacia los costados, pero no necesariamente. Y dibujo las comisuras y puede tener algunos pliegues. Acá esta marca y el filum. Luego voy a dibujar las orejas. No hay una diferencia esencial entre las orejas masculinas y las femeninas. Las del hombre las dibujé un poco angulares. Igualmente puedo dibujar las de la mujer así. El arco interno queda por detrás, por encima, perdón, del arco externo. Y ahí estaría básicamente la ubicación de estos rasgos faciales principales que acabamos de revisar. Listo. Ahora vamos a dibujar algunos de los detalles extra que me ayudarán a definir aún mejor la forma del rostro y su feminidad. Listo. Entonces, por ejemplo, acá está este círculo original. Me puede ayudar a definir un poco la forma del rostro y a darle un poco más de énfasis. Sigo un poco la forma del pómulo y luego modifico algo la proyección del maxilar, que sea un poco más hacia adentro, ¿sí? Se marca ahí un poco la forma del pómulo y baja. Y cuando se una con el resto del maxilar, se va a redondear un poco más. Listo. Voy a hacer un poco más corto este mentón, solo un poco, que llegue hasta acá. Listo. Hasta ahí queda bastante bien. Podría tener algún detalle como hoyuelos, cosas por el estilo. Y luego le voy a dibujar el cuello, que debe ser algo más delgado en la mujer que en el hombre. Listo. Entonces acá termino de hacer la oreja. Podría hacerle algún detalle cliché como unas areticas y cosas por el estilo. Listo. Lo siguiente sería la línea de pelo. La línea de pelo tiene las mismas marcas que en el hombre. Las mujeres sufren menos de calvicie que los hombres, por lo tanto no es necesario que se le marquen entradas de ninguna manera. Simplemente hago la guía. Aquí un poco de patilla. Para dibujar el pelo debo desactivar la simetría. Listo. Voy a pensar en algún peinado. Esta es la parte más o menos difícil porque no tengo mucha imaginación para eso los peinados, pero lo intentaré. Listo. Entonces el pelo crece hacia arriba originalmente y luego cae por el efecto de la gravedad. Eso es algo que se tiene que representar. No está bien dibujar un pelo que directamente ya caiga, porque se vería bastante extraño. ¿Listo? Entonces creo que me quedó muy grueso este labio superior. Lo voy a restar un poco, pero tengo desactivada la simetría, entonces lo voy a restar con selección.
Ahí está bien. Bien, pero ya que estoy en esto voy a subir una pizca la boca, que se alinee un poco mejor con la guía base del círculo porque se me desfasó una pizca. Ahí queda mucho mejor. Listo, ahora sí me concentro en el pelo. Primero hacia arriba y luego cae. Y creo que estaría bien. Voy a hacerle un último detalle que tenía ganas de hacerle al rostro masculino.
Y yo diría que así está bien. Por ahora no le voy a hacer sombras, voy a dejar la parte del volumen y los detalles para otra oportunidad, pero con esto creo que tenemos una revisión adecuada de lo que podría ser las estructuras y el dibujo a detalle de los principales rasgos faciales para el hombre y para la mujer. ¿Listo? Entonces, eso es todo por ahora. Espero que les sea de utilidad y es su turno de empezar a aplicar estos parámetros en su dibujo de anatomía para que sea un poco más correcto y tenga una buena expresión. Listo, eso es todo. Es su turno.